conceptuales que vamos a iniciar. Bueno, creo que todo está bien, sí, no tengo ningún mensaje de ustedes en cuanto a la transmisión. Bueno, entonces en lo que se conectan, por favor, en lo que se conectan, entonces voy a dar algunas recomendaciones e instrucciones que son el contenido para su examen final. Por ejemplo, en el examen final vamos a evaluar los temas de patria potestad, tutela, alimentos y patrimonio familiar. También vamos a evaluar 2 leyes, además del Código Civil y los artículos que hacen referencia a cada uno de los temas. Leyes completas, por favor, en su lectura. Ley del RENAP y ley de adopciones, por favor, para el examen final. Otra cuestión que les quiero aclarar es que quienes tengan cursos pendientes de aprobar y deben cursar escuela de vacaciones, por favor no se sometan al examen final, porque al someterse al examen final, entonces se les va a reportar su nota y ahí sí van a tener problema con la aprobación de su curso. Entonces, ustedes que están pendientes de aprobar cursos en escuela de vacaciones, solo tienen derecho a la acumulación de su zona, ¿verdad? Dejan su zona, van ahora a escuela de vacaciones y ya que han aprobado esos cursos o el curso que tenían pendiente, entonces se someten a la primera retrasada del curso de Derecho Civil 1, ¿de acuerdo? Entonces, pero no se vayan a examinar en el final porque no tienen derecho a hacerlo y entonces sí les puede provocar algún tipo de problema. Les puede provocar, mejor dicho, problema en la aprobación de sus cursos. Hoy tenemos la última clase con el tema de los alimentos. Por favor, ya nos ubicamos en nuestro Código Civil a partir del artículo 278 al 292. El 278. Hoy vamos a aprender que cuando nos hablan de alimentos, pues realmente en el tema del derecho, especialmente en el derecho civil y el derecho de familia, no se refiere única y exclusivamente a lo que comemos, ¿verdad? A nuestras refacciones, a nuestros 3 tiempos de comida. No, el derecho de alimentos es un derecho que incluye varios aspectos y alimentos comprende no solo el sustento, sino varias cosas más que ahorita las vamos a ver. Para mientras, por favor, quiero que veamos que tiene una protección legal, constitucional, el tema de los alimentos y que ahí lo tenemos regulado en el artículo 55. Obligación de proporcionar alimentos, dice así, nuestro 55 constitucional, ¿verdad? Dice que es punible la negativa a proporcionar alimentos en la forma que la ley prescribe. Ok, esto también debe entenderse que la obligación de pasar alimentos es un derecho protegido desde la Constitución en cuanto al derecho interno, pero también lo vamos a encontrar en la Convención de los Derechos del Niño. Se recuerdan también cuando vimos la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en aquel artículo 78, también está protegido el tema del derecho de alimentos para los menores de edad. Ahora bien, en nuestro artículo constitucional que acabamos de leer, deben de tomar en cuenta de no confundirlo, para no confundirlo con el tema de que por deudas no hay prisión.
el tema de alimentos no es una deuda, ¿verdad? Es una obligación para la protección del menor de edad y de otras personas más, porque vamos a ver ahora quienes están obligados recíprocamente a proporcionarse alimentos. Lo que les quiero comentar es que la negativa a proporcionar alimentos es un delito que se conoce como el delito de negación de asistencia económica. Lo vamos a ver conforme vayamos explicando. Entonces, tiene una definición siempre doctrinaria en su guía número 86, en la primera columna, si lo ven, por favor, y tiene la definición legal en el artículo 278 del Código Civil. Vean entonces el capítulo 8 de los alimentos entre parientes y el 278, el epígrafe es concepto. La denominación de alimentos comprende todo lo indispensable, de una vez van sacando de ahí las características, son indispensables. ¿Para qué? Para el sustento, o sea, lo que vamos a comer, la habitación, el vestido, la asistencia médica y también la educación y la instrucción del alimentista cuando se es menor de edad, ¿verdad? Vamos a ver en el transcurso de la exposición que también para un mayor de edad que ha sido declarado en estado de interdicción y que el derecho de alimentos es recíproco, ese derecho es recíproco, pero poco a poco vamos avanzando. Entonces, vean, en primer lugar, comprende todo lo indispensable, ¿verdad? ¿Para qué? Para el sustento, para habitación, para el vestido, para la asistencia médica, para la educación y la instrucción del alimentista. Y es que aquí en el derecho de alimentos encontramos dos elementos personales: el alimentante, que es la persona obligada a proporcionar alimentos, y el alimentista, que es la persona beneficiada con el derecho de alimentos y que exige lo que es necesario para subsistir, es decir, todo aquello que le es indispensable, como lo hemos visto en el artículo 278. Entonces, en la tercera columna tenemos las principales características. En primer lugar, ya vimos, de acuerdo a la lectura del artículo 278, que son indispensables, ¿verdad? No pueden andar desnudos, sin comer, sin ser educados, sin tener ninguna instrucción, sin tener una habitación, ¿verdad? Porque obedece precisamente a esa característica de ser indispensables. Tienen que ser proporcionales. El artículo 279 nos indica que han de ser proporcionados de acuerdo a las características personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, ¿verdad? Y que van a ser fijados por el juez en dinero. Ahí tienen entonces la proporcionalidad del tema del derecho de alimentos regulado en el artículo 279. En el artículo 281 encontramos que los alimentos son complementarios. Los alimentos solo se deben en la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Y luego tenemos en el artículo 283, que más adelante lo vamos a ver, que los alimentos son recíprocos. ¿Por qué? Porque no solo una persona está obligada, sino que el derecho de alimentos es en dos vías. Por eso están obligados, vean lo que dice el 283, están obligados recíprocamente a proporcionarse alimentos los cónyuges. No dice la cónyuge o el marido y la mujer, los cónyuges, o sea, los dos. Los ascendientes, o sea, los padres, los descendientes, o sea, los hijos y los hermanos. Entonces, son recíprocos y más adelante explicaremos el tema de este artículo 283. En el artículo 282 tenemos que los alimentos son irrenunciables, que son intransmisibles, que son inembargables, ¿verdad? Vean lo que regula el 282. No es renunciable ni transmisible a un tercero ni embargable el derecho de alimentos. Tampoco pueden compensarse con los que el alimentista debe al que ha de prestarlos.
y solo puede, sin embargo, dice la excepción es que podrán compensarse, embargarse, renunciarse y enajenarse, pero las pensiones alimenticias que son atrasadas. Y en el artículo 287 tenemos que la obligación de dar alimentos es exigible, ¿verdad? Desde el momento en que la persona tenga derecho a percibirlos. Entonces, las características del derecho de alimentos, ahí en su columna número 3 de la guía conceptual número 86, indispensables, proporcionales, complementarios, recíprocos, irrenunciables, intransmisibles, inembargables y exigibles, todos con su fundamento legal que hemos ido leyendo en el transcurso de esta transmisión. Ahora pasemos a la guía número 87. El tema de los del derecho de alimentos, pues se origina la obligación alimentaria por la ley, por el testamento y por un contrato. Básicamente lo tenemos regulado en el artículo 291. La ley nos indica, ya hemos leído ese artículo, quienes están obligados recíprocamente a proporcionarse alimentos, como está regulado en el artículo 283. Luego, por testamento, también la propia legislación faculta para que el testador pueda dejar fija ahí en el testamento una pensión alimenticia, ¿verdad?, a favor del alimentista. Y también se puede celebrar en contrato, ¿verdad?, en un convenio de alimentos, que se puede hacer también en una forma judicial, pero también en una forma extrajudicial, y eso pues es el título suficiente, título ejecutivo se llama, el título suficiente para obligar a que cumplan con ese compromiso, ¿verdad? Ese compromiso de proporcionar alimentos. El trámite, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Tribunales de Familia, pues corresponde a los tribunales de familia todos los asuntos relacionados con el tema del derecho de alimentos. Y ese procedimiento lo encontramos de acuerdo a la circular 42H, que está aquí mismo en esa Ley de Tribunales de Familia, indica que los alimentos se tramitan en juicio oral. Y el trámite del juicio oral lo encontramos acá en el Código Procesal Civil y Mercantil a partir del artículo 199 en su numeral 3. Veamos qué nos indica el artículo 199 en su numeral 3. El artículo 199 se encuentra en el título 2, Juicio Oral, capítulo 1, Disposiciones Generales. Artículo 199, materia del juicio oral. Se tramitarán en juicio oral, pues 1, 2 y 3, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Entonces, ese es el trámite. Ahora bien, aquí en la capital ya tenemos juzgados pluripersonales de primera instancia de familia, pero con competencia específica para procesos de pensiones alimenticias, aquí del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Repito, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, encontramos los juzgados pluripersonales de primera instancia de familia, pero con competencia específica para procesos de pensiones alimenticias. ¿Qué significa eso? Que esos juzgados pluripersonales son única y exclusivamente para litigar el tema de los procesos relacionados con pensiones alimenticias, únicamente, ¿verdad? Y en los demás, donde no existen esa clase de juzgados, pues están los tribunales de familia, ¿verdad? De acuerdo a la ley de tribunales de familia. Les comentaba que el no proporcionar alimentos, pues ya la Constitución nos indica que es punible la negativa de proporcionar alimentos en la forma que prescribe la ley. Bueno, ¿y cuáles son esos delitos que se cometen por no proporcionar alimentos? Que no son deudas, ¿verdad? Son alimentos a los que tienen derecho sus hijos, ¿verdad?, su cónyuge, sus ascendientes y los hermanos, pero ya vamos a ver en qué orden.
En el artículo 242 del Código Penal encontramos el primer delito que se llama negación de asistencia económica. Es decir, cuando una persona está obligada legalmente a proporcionar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Pero no tiene solo esta penalización de prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. El autor no quedará eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona los hubiere prestado y tiene la obligación también de garantizar las pensiones alimenticias futuras, ¿verdad? En los casos previstos en los artículos anteriores quedará exento de sanción, según el artículo 245, quien pagare los alimentos debidos y garantizare suficientemente conforme a la ley el ulterior cumplimiento de sus obligaciones, o sea, pagar las pensiones alimenticias que debe y garantizar las futuras, ¿verdad? Con una hipoteca, con su salario, con su trabajo, etcétera. Entonces, ahí en esa tercera columna encontramos los delitos de negación de asistencia económica, el incumplimiento de deberes de asistencia y con incumplimiento agravado y eximente por incumplimiento, y todos regulados en el artículo del 242 al 245 del Código Penal que acabamos de leer. Ahora bien, en su guía número 88, miren, esa es la transcripción de un artículo que yo me permití formárselos así en columnas para que vayan entendiendo ustedes ese proceso, ¿verdad? Porque fíjense que el artículo 88 se refiere a las personas que están obligadas, pero pongan atención y subrayen ahí, miren, recíprocamente. ¿Qué quiere decir recíprocamente? En forma mutua, los dos, por eso yo les decía, es en 2 vías, no es solo para uno, recíprocamente, es en forma mutua. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quiénes están obligados? Lo mejor es que lo veamos siempre en el código respectivo, ¿verdad? En este caso, el Código Penal, que es el Código Civil, que es el que estamos teniendo a mano y estamos tratando de explicar, ¿verdad? Para que cada vez entendamos de mejor manera el derecho civil. Veamos ese artículo 283. Como les repito, es el mismo que les aparece en la guía número 88. ¿Por qué? Porque en la guía 88 yo se los indico así, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta llegar al tema de los abuelos, ¿verdad? Pero en su código lo tienen así enlistado. Siempre es bueno que ustedes hagan las anotaciones respectivas al código. Entonces vemos ahí, personas obligadas, ¿verdad? Obligadas a proporcionar alimentos. Entonces, están obligados recíprocamente, o sea, es mutuo, los dos, ¿verdad? Están obligados recíprocamente a proporcionarse alimentos. ¿Quiénes entonces? Pues en primer lugar, los cónyuges, ¿verdad? Luego, los ascendientes, o sea, los padres. Ven cómo deben de tener clarito el parentesco, luego los descendientes, o sea, los hijos, y por último, los hermanos. ¿Por qué? Aquí, básicamente, en el derecho de alimentos, lo que ha de comprobarse es, en primer lugar, el parentesco, ¿verdad? Aquí se los está indicando. Usted debe comprobar que es la cónyuge o el cónyuge. Luego deben comprobar si ustedes son los padres del obligado a proporcionar alimentos, o en su caso si son los hijos o si son sus hermanos, pero deben de comprobarlo. ¿En qué es lo que están comprobando en primer lugar? El parentesco. Luego deben de acreditar la necesidad de
de adquirir los alimentos, la necesidad de que se los proporcione, porque serán fijados en dinero por el juez dependiendo de la capacidad económica del alimentante, o sea, de la persona que está obligada a proporcionarle alimentos. Entonces, repito, están obligados a darse alimentos primero, ¿verdad? Los cónyuges. Luego, los ascendientes. Los ascendientes son los padres, ¿verdad? Que son. Luego, los descendientes. Sus descendientes son sus hijos y hermanos. Pero, ¿qué pasa cuando el padre o la madre, en su caso, por algunas circunstancias de tipo personal o pecuniarias, no estuvieran en la posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos? Y entonces no puede el padre, tampoco puede la madre. Esa obligación corresponde a los abuelos paternos, ¿verdad? Abuelos paternos. Por todo el tiempo que dure la imposibilidad que tenga, ya sea el papá o la mamá, ¿verdad? Porque si no puede el papá, le tocaría a la mamá. Pero si no puede el papá y la mamá por alguna circunstancia, enfermedad o qué sé yo, por ejemplo, que lo imposibilite trabajar, entonces serán los abuelos paternos quienes corran con esa obligación, ¿verdad? Pero es por el tiempo en el cual estén en la imposibilidad los padres de los menores. Ahora bien, ¿y qué pasa si hay varias personas a las que hay que alimentar y solo existe un alimentante? Hay varios alimentistas, 2 o más, ¿verdad? Pero solo hay un alimentante y él tiene la obligación. ¿Y qué sucede cuando hay muchos? Entonces, a eso se refiere el orden de prestación de alimentos, que se encuentra regulado en el artículo 285. Véanlo ahí. Ya tienen a la mano su artículo 285 del Código Civil, ¿ya? Vean lo interesante, está también transcrito en la guía número 89, pero vean lo que nos indica. Cuando 2 o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados, pero por una misma persona, y ésta no tuviera fortuna bastante para atender a todos, pues los presta en el orden siguiente. En primer lugar, a su cónyuge. Vean ahí. O sea, tiene varios que están a su cargo y que debe proporcionarles alimentos. Pero en primer lugar, a su cónyuge. Luego, a los descendientes del grado más próximo. ¿Cuáles son los descendientes o quiénes son los descendientes más próximos? Sus hijos, ¿verdad? Y luego viene a los ascendientes también del grado más próximo. ¿Quiénes son sus ascendientes del grado más próximo? Sus padres. Por eso es que debemos de tener bien clarito el tema del parentesco. Y luego ya tenemos a los hermanos en el cuarto lugar. Pero veamos esa parte final. Si los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge o varios hijos sujetos a la patria potestad, el juez, atendiendo las necesidades de unos y otros, determinará la preferencia o la distribución, que obviamente ahí pues se tendrá que inclinar por los hijos porque ellos son menores de edad, en primer lugar, o bien puede inclinarse por un mayor de edad que esté declarado en estado de interdicción. Luego tenemos, compañeros, ya en nuestra guía número 90, la terminación de la obligación alimentaria, ¿ya? La finalización, terminación de la obligación alimentaria. Vean eso. ¿Cuándo finaliza? Cuando cesa la obligación de proporcionar alimentos. ¿Cuándo? Pues vean el artículo 289 y 290 del Código Civil.
En el artículo 289 nos indica que cesará la obligación de proporcionar alimentos, en primer lugar por la muerte del alimentista, ¿verdad? Entonces, el obligado se murió, pues ni modo, cesa la obligación de proporcionar alimentos. Cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos o cuando termina la necesidad del que los recibía. 3. En el caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos. 4. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o la falta de aplicación al trabajo del alimentista mientras subsistan estas causas. Y luego en el quinto tenemos si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. Esta causal pues definitivamente ya no existe, porque no olvidemos que los matrimonios entre personas menores de edad, o bien el matrimonio con una persona menor de edad ya no están aceptados en nuestra legislación y que ya fueron entonces derogados. El matrimonio entre menores de edad o con menores de edad ya no se encuentra vigente en nuestra legislación civil. Por eso es que ya nos vamos al artículo 290 del Código Civil, y ahí nos indica que los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos, porque como se estaban refiriendo a los menores de edad, ¿verdad? Pues en primer lugar, cuando han cumplido 18 años de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos o impedidos o en estado de interdicción. Y 2, cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad. Porque puede ser que les depositen en el banco una determinada cantidad de dinero y de ahí esa persona vaya sacando su mensualidad que cubriría el derecho de alimentos, ¿verdad? Entonces, si se le aseguró su subsistencia hasta la mayoría de edad, es una forma de extinguir la obligación de proporcionar alimentos, ¿verdad? Cuando se cumplen los 18 años también es una forma normal, pero sí se cumplen los 18 años y son declarados en estado de interdicción, tienen derecho a ser alimentados. Bueno, compañeros, creo que el chat está abierto y entonces ya me pueden formular sus respectivas preguntas. Es un tema bastante cortito, pero que había que explicarlo y aquí estamos. Entonces, me hacen favor de formularme sus preguntas y ya damos por concluida entonces esta transmisión. Por favor. Aquí estoy esperando en el chat. No sé si tienen alguna duda porque aquí está, pero el chat está abierto, amigos. No tienen ninguna duda, yo aquí miro el chat, ya, aquí, espérense, aquí está o aquí. Bueno, gracias, Josué. Bueno, entonces, si todo está claro, culminamos acá. Yo les agradezco mucho su atención, su apoyo, su cariño. Yo les agradezco mucho también los mensajes que en diferentes oportunidades me han hecho llegar tanto al chat de la sección como a mi chat personal. Agradecida con Dios y con ustedes por concluir un semestre más. Ya el día miércoles 25 es nuestro examen final. Me he estado confundiendo en algunas secciones diciendo que era el lunes 25, pero no, es miércoles 25. El 25 sí está bien. Ustedes ya saben el contenido para nuestro examen final y entonces esperamos en Dios que nos veamos ya presencialmente el próximo semestre. Ojalá sea así, pero y si no, tendremos que seguir utilizando el mismo método. Gracias por su cariño, por su comprensión. Voy a ver aquí
Ve, hoy lo hubiéramos visto. Muchas gracias, Gaby, muy amable. Hoy sí lo hubiéramos podido hacer en Meet, miren, desde mi cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, les deseo muchos éxitos y que tengan un buen examen el día de mañana, ¿de acuerdo? Pasen feliz tarde. Hasta pronto, amigos.